Bueno, tenemos notición. Inicia el primer juicio civil de lo sucedido con las residencias de ancianos, con la denuncia a la residencia Domus Bay de Alcoy, donde murieron, no os lo perdáis, no sé si el 50, ahora lo escucharemos, o el 54% de los ancianos. En sus declaraciones, el médico del hospital que entró en la pandemia a la residencia de Alcoy demandó que aquello era una hecatombe. Esa fue mi impresión al ver gente desnuda, con los pañales rotos, por el suelo, pidiendo agua y diciendo, por favor, sáquenme de aquí. A preguntas de la abogada, de los demandantes, que reclaman más de 2 millones de euros de responsabilidad civil, el médico señaló que cuando se comunicó con la directora del centro, esta le comentó que estaba teletrabajando. También criticó la actuación de una doctora contratada por la empresa que practicaba la paramedicina al anular el tratamiento protocolarizado e inyectar anestésicos, repito, inyectar anestésicos en un músculo a los enfermos. Queríamos saber ya lo que ocurrió y para eso presentamos la demanda, ¿no? Saber qué circunstancias, qué gestión se llevó para que hubiese tantas personas fallecidas. Recordar que murieron 74 personas, el 52% de usuarios, y entonces nosotros necesitábamos que se nos dijera o saber qué es lo que había ocurrido, cómo se había gestionado el centro para que se hubiese llegado a esta tragedia, ¿no? Bien, voy a responder qué es lo que sucedió en las residencias de ancianos durante estos meses. Para ello voy a compartir, voy a añadir, voy a pegar a este vídeo un vídeo que ya preparé para Telegram. Va a ser el vídeo más arriesgado que voy a subir, que he subido hasta el día de hoy en este canal de YouTube. Espero que no lo censuren, pues lo que voy a mostrar es la documentación oficial, los protocolos gubernamentales para las residencias de ancianos durante este periodo. Y os voy a pedir, vais a ver a continuación, lo importante que es esta documentación, lo importante que es que se sepa esto que se va a documentar aquí, que por favor compartáis este vídeo como si no hubiese mañana. Que se viralice para tratar de que esta información llegue al mayor número de personas y todo esto llegue a donde tiene que llegar, que es a los juzgados. Para que se encarcele a los políticos, a todos los políticos de este país que colaboraron, que permitieron que esto sucediese, y se investigue en las residencias de ancianos donde hubieron muchos muertos quiénes fueron los médicos para ver qué sucedió y si efectivamente aplicaron estos protocolos asesinos. En su informe denuncian situaciones indignas e inhumanas vividas en estos centros, donde fallecieron al menos 27.000 mayores según el Ministerio de Sanidad. Otras muchas rúbricas suscriben su afirmación de que el terror es el más eficaz de los instrumentos políticos. Con otras declaraciones polémicas, en este caso del vicepresidente madrileño Enrique Osorio, así como van a escuchar, justificaba que no ve oportuno debatir en el Parlamento Regional sobre los fallecimientos en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. Dice Osorio que ya lo han superado esas familias y que sería electoralista. Y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar: ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que eso las familias ya lo han superado. Según apunta en su informe Médicos Sin Fronteras, a fecha 21 de julio del 2020, el número de víctimas mortales en las residencias de ancianos con COVID-19 o síntomas similares se situaba en 19.645. Los fallecidos en residencias de ancianos equivalían al 69,1% del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad. Si bien este informe también afirma, al igual que lo hicieron todos los medios de comunicación del país, que la cifra real se calcula en al menos 27.359. Esto es
casi 30.000 ancianos fallecidos en el interior de los geriátricos españoles durante el transcurso de la denominada como primera ola de la pandemia del coronavirus. 30.000 ancianos que murieron presuntamente por causa de la COVID-19. Una cifra que pudo haber sido mucho menor si estos ancianos hubiesen sido derivados a hospitales donde hubiesen recibido la asistencia adecuada de la atención primaria, en lugar de ser abandonados en unas circunstancias indignas e inhumanas. ¿Qué pasó, no? Es saber la verdad qué pasó, porque nadie entiende que alguien firmara unos protocolos excluyendo a las personas a que fueran derivadas a hospitales privados que había camas y a IFEMA que había camas. Entonces es que los condenaron a muerte de una forma cruel y vil y eran los más vulnerables. Bueno, en la pandemia es obvio que se cometieron muchos errores, algunos desde la ignorancia, otros claramente intencionados. La revista The Lancet hizo un estudio internacional y la conclusión es que se podían haber evitado casi 2 millones de muertes, muchas de ellas en las residencias de ancianos, no solamente de España, sino de toda Europa, porque se cometieron muchísimos errores. Esto último, por supuesto, es totalmente cierto. En aquellas residencias donde supuestamente entró la COVID, estos ancianos recibieron efectivamente un trato inhumano. No solo debido a los protocolos de actuación que fueron enviados a las residencias desde las altas esferas sanitarias y gubernamentales del país, sino también, pocas dudas caben ya a este respecto, debido al miedo que fue inoculado por políticos y medios de comunicación en los trabajadores de estas residencias, que llegaron incluso a desentenderse de los cadáveres hasta el extremo de abandonarlos junto a residentes sanos y por ende plenamente conscientes del horror que estaban viviendo. Sin embargo, lo que todavía no ha sido denunciado ni por Médicos Sin Fronteras ni por los medios de comunicación es aquella parte de los protocolos de actuación en las residencias de mayores que ocasionó la mayor cantidad de muertes en las mismas, la que concernía a la administración de morfina y midazolam. Tal y como veremos y documentaremos a continuación, la administración de estos medicamentos solo podía tener como objetivo el agravar la insuficiencia respiratoria de los presuntos pacientes COVID e inducirlos a la muerte. Es decir, se mantienen en negar los datos documentados que se han aportado sobre lo que ocurrió en las residencias de Madrid durante 2 meses y especialmente durante las semanas en las que estuvo en vigor un protocolo, el llamado protocolo de la vergüenza, que han negado reiteradamente o lo llamaban finalmente borrador. Como puede leerse en las páginas 26 a la 28 del documento Protocolo de Actuación en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionada por el COVID-19, se recomendaba tanto la administración de morfina como de midazolam a 2 tipos de pacientes: a aquellos que padecían insuficiencia respiratoria moderada y que además sufrían de un deterioro cognitivo funcional severo o grave, y a aquellos otros que, independientemente de su deterioro cognitivo funcional, padeciesen insuficiencia respiratoria grave. Básicamente, si estos pacientes no mejoraban, serían sometidos al protocolo de sedación paliativa. En el anexo 3, página 23 de los protocolos, especifican cómo debe procederse para realizar la sedación paliativa para los pacientes COVID en las residencias. La sedación paliativa consiste en la administración de fármacos sedantes en las dosis y combinaciones requeridas para provocar la disminución deliberada del nivel de consciencia en pacientes que presentan sintomatología refractaria y sufrimiento intolerable y se encuentran en fase de últimas horas, días de vida. Es decir, el objetivo de la sedación paliativa es el de ayudar a morir al paciente de forma indolora y no consciente. La sedación paliativa se aplicaba a aquellos pacientes en residencias con síndromes de distrés respiratorio agudo sin respuesta al tratamiento específico, sin criterios de UCI y que presentan sintomatología refractaria y sufrimiento intolerable y muy corta expectativa de vida.
Pero la derivación a hospitales y por tanto a UCI se encontraba prácticamente prohibida para este tipo de pacientes. Por tanto, solo queda preguntarse si la medicación administrada les ayudaría a responder al tratamiento y a no carecer de corta expectativa de vida para de esta forma evitar su sedación paliativa y postrera muerte. Entiendo que estaremos todos de acuerdo con que solo a un verdadero demente se le ocurriría apagar un incendio con gasolina, ¿cierto? Pues esto es precisamente lo que ocurrió al administrar morfina y midazolam a aquellos pacientes que sufrían insuficiencia respiratoria. No en vano, estos medicamentos están contraindicados en pacientes que sufran prácticamente cualquier tipo de insuficiencia respiratoria. En el prospecto del midazolam, en el que se advierte que debe tenerse mucho cuidado a la hora de administrarlo a personas mayores de 60 años, incluso se especifica que no debe administrarse en sedación consciente si el paciente tiene insuficiencia respiratoria grave o depresión respiratoria aguda. En resumidas cuentas, la medicación que a instancias del Comité de Expertos del Gobierno, sí, ese que nunca existió, fue administrada a quienes sufrían insuficiencia respiratoria moderada o grave en las residencias de ancianos, no hubo de conllevar sino el agravamiento de su sintomatología e inducción a la muerte mediante sedación paliativa. Mira, hay una imagen que yo no la borraré en la vida de mi memoria. Es ver un médico entrar en una residencia y decir mórfico, mórfico, mórfico. Porque si cada vez que venían se colocaba mórfico, ustedes ya saben qué es esto, ¿no? 2, 3 días y éxitos. Esto es lo que ocurrió en las residencias de ancianos durante la denominada primera ola de la pandemia del coronavirus. 30.000 ancianos fueron ejecutados bajo el de unos protocolos que cualquier médico o sanitario mínimamente conocedor de su profesión hubiese pronosticado acabarían provocando un verdadero gerontocidio. Seguramente esta es la razón por la que de los 2 millones de ancianos que residen en geriátricos en España, solo 30.000 fueron víctimas de estos protocolos. Con lo que quiero dar a entender que en la mayoría de geriátricos estos protocolos tuvieron que ser ignorados por verdaderos profesionales mucho más centrados en salvar vidas que en obedecer órdenes. En caso contrario, podríamos estar hablando de cientos de miles de muertos en lugar de tan solo 30.000. Pero que nadie se piense que España fue una nación exclusiva a este respecto. Los mismos protocolos que fueron aplicados en muchas de nuestras residencias también fueron aplicados en muchas otras residencias de muchos otros países. Esta fue una operación estratégicamente orquestada a nivel internacional. Entonces, claro, en los protocolos se instigaba, se recomendaba inocular midazolam y morfina a todas aquellas personas en las residencias de ancianos que padeciesen insuficiencia respiratoria moderada o grave. Bueno, no todos los que sufriesen insuficiencia respiratoria moderada, solo aquellos que tuvieron también problemas neurológicos o funcionales. Pero claro, si tú acudes a los prospectos o tienes una mínima información de lo que es el midazolam o la morfina, tú verás que es precisamente lo último que tienes que administrar a pacientes que sufran problemas de insuficiencia respiratoria. Está contraindicado porque lo que hacen estas medicaciones es deprimir el sistema respiratorio y con ello a lo que se conduce, según los protocolos, porque si estos pacientes no mejoraban con este tratamiento, ya era administrar todavía más midazolam o morfina para aplicar la sedación paliativa y ayudarlos a morir. Es decir, la medicación que recomendaban aplicar a estas personas estaba contraindicada y a lo único que iba a conducir es a la sedación paliativa. Es decir, estos protocolos estaban descaradamente dirigidos hacia el asesinato de estas personas. No hay otra manera de llamarlo, asesinato. Esto fue un asesinato, fue un gerontocidio
Y en España murieron 30.000 ancianos, pero por ejemplo en Inglaterra, según datos de la OMS, en estos 3 meses hubo un exceso de mortalidad de ancianos en residencias de 20.000. Es decir, en todos los países donde aplicaron estos protocolos, que fueron muchos, pues se cargaron a un montón de ancianos para así justificar la llamada primera hora de la pandemia. Am I hearing you correctly that your conclusion, as somebody whose PhD focused on morphine, as somebody who was the head of respiratory illnesses for Pfizer globally, and therefore has that respiratory expertise, having looked at Stuart Wilkie's evidence on midazolam, that your personal conclusion is that the state deliberately put people on midazolam and morphine for the purposes of terminating their lives? Yes, there's no question. They use doses. Well, neither of those drugs would ever be appropriate in an open airway breathing patient. So if someone arrives and they're able to breathe, even if they're breathless, you would not repress their respiration, which midazolam and morphine would do. And also, per many bits of information that Stuart Wilkie was able to show us, the doses that we used were between 3 and 5 times the recommended initial starting doses. So I wrote them down and I went back to look at my clinical pharmacology books. Indeed, those are doses that you would expect would lead to a fading away of people, certainly if they were given repeatedly day after day. So I personally am convinced that the excess deaths in care homes is explained by this procedure substantially. I think we're looking at 6 figures, over 100,000 people easily. This was at a time when Matt Hancock, who's since been dismissed from government, had transferred all of the elderly in hospitals into care homes. He'd been very careful to label them all as COVID, and he put them into care homes. And I've since found out that at the exact same time, there was a 1,000% increase in the amount of midazolam sedative purchased at that time. And there's an extensive paper trail that documents that very clearly. Now, I worked for the big funeral provider for 10 years who have 60% market share. And in that time, I was never, ever, ever, ever called to a care home 3 consecutive nights. You know, so for me being a small family undertaker, to suddenly be called every night for nearly 3 weeks exclusively to care homes and nowhere else is remarkably, it's probably about as likely as me winning the lottery several times in 3 weeks. It just doesn't happen. It's impossible. I would hasten to add that all of those people were labelled with COVID. I never saw a doctor in attendance once. No doctor ever attended to my knowledge. I never saw a COVID test once. I never saw an incubator or a ventilator. So there was no need for those patients to be overdosed, shall we say, or heavily sedated to be intubated because there were no ventilators. So I suspect that thousands of people were killed, euthanized in these care homes using midazolam. ¿Cómo fue posible que la administración de morfina y midazolam fuese incluida en los protocolos de actuación en las residencias de mayores para combatir un síndrome respiratorio agudo severo causado presuntamente por el SARS-CoV-2, pero que igualmente lo causaría el asma, el resfriado común, la bronquitis, la gripe o la neumonía de toda la vida? Sin olvidar que como causa más que comprensible de estos niveles de insuficiencia respiratoria, también tendríamos que incluir los numerosos ataques de ansiedad que muchos de estos ancianos sufrirían al caer presas del terror que los medios de comunicación difundieron sobre ellos y sus cuidadores. No es difícil imaginar lo que sufrieron estos ancianos al ser encerrados en sus habitaciones, obligados a respirar usando mascarillas y rodeados de individuos disfrazados de astronautas, con la prohibición vigente de ser visitados por sus familiares y amigos. A todas las familias de los fallecidos queremos una vez más trasladarles nuestra promesa de que no descansaremos hasta que se haga justicia. Proponemos nosotros una comisión de investigación de las residencias, para que venga aquí Pablo Iglesias, para que venga a dar explicaciones sobre lo que ha pasado en las residencias. Y ustedes todos votan juntitos para posponerlo para septiembre.
El resultado era espantoso, una sucesión de puertas cerradas, en ocasiones con llave, y personas golpeando y suplicando por salir. Un horror. Respecto a la comisión de investigación de las residencias, Vox ha anunciado que no prestará su apoyo, aunque en un principio sí se había mostrado favorable a ella. Nosotros no vamos a apoyar una comisión de la izquierda que viene con un interés revanchista. Ni una comunidad autónoma, ni del PP, ni del PSOE, ni de ningún partido, han explicado nada. La luz que colma nuestros montes. Semejante pantomima parlamentaria solo puede reflejar una terrible verdad. Todos los integrantes del Parlamento son responsables del genocidio. Tras estos primeros, los médicos, sanitarios y responsables de las residencias de ancianos que aplicaron estos protocolos asesinos. Y al final de la cola, quienes pese a no apretar el gatillo, guardaron y todavía hoy guardan silencio. Se dio la orden de priorizar a los viejos, pues les dejas morir. Y para que no sufran, les metes morfina.